Buenos días, soy la maestra Lupita Álvarez de la Escuela Secundaria Técnica 54. Les imparto la asignatura de Matemáticas a séptimo y octavo grado. Aprendizaje esperado 7.3.1. Formulación en el lenguaje común de expresiones generales que definen las reglas de sucesión con progresión aritmética. Aprendizaje esperado 7.3.2. Forma expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones. ¿Qué es una sucesión aritmética? Es una serie de números que presenta cierta regularidad y secuencia en sus términos. La sucesión aritmética se puede determinar mediante una regla general. Por ejemplo, si tenemos que la expresión algebraica 2n más 3 es la regla general de una sucesión o serie numérica, en la que n representa el número de posición de un término cualquiera de ella. Si la regla general es 2n más 3, donde 2 corresponde a la serie y n corresponde al número de posición. Tenemos un ejemplo donde estamos sustituyendo a la n por 1, por 5 y 12, que viene siendo el número de posición. Resolvemos la operación indicada y decimos 2 por 1, 2 más 3 va a ser igual a 5, y 2 por 5 más 3 es igual a 13. Y 2 por 12 más 3 va a ser igual a 27. El resultado de esta operación me dio un 5, un 13 y un 27 que corresponden a la sucesión aritmética. En este ejemplo me pregunta que cuál es la regla para encontrar el número de cubos que hay en una figura cualquiera de esta sucesión. ¿Cómo se puede expresar esta regla con una fórmula? Tenemos enseguida tres figuras. La primera figura que tiene 3 cubos, la segunda figura que tiene 5 cubos y la tercera figura que tiene 7 cubos. Si yo tomo solamente el 3, el 5 y el 7 y tomo su diferencia del 3 al 5 me da un 2 y del 5 al 7 me da un 2, perdón. Por lo tanto, el 2 lo voy a representar ya en mi regla general como 2n más 1. ¿Por qué 2n más 1? Porque si yo el 2 lo multiplico por la primera figura, que en este caso viene siendo 1, decimos 2 por 1, 2 más 1 me da un 3. Y en la segunda figura podemos tomar el 2 y decimos 2 por 2, 4 más 1, 5. Y en la tercera figura tomamos el 3 y decimos 2 por 3 más 1 me va a dar 7. En esta imagen vamos a ver las partes de una sucesión. Si la sucesión es 3, 5, 7 y 9, el 3 corresponde al primer término, el 5 al segundo término, el 7 al tercer término y el 9 al cuarto término. Los 3 puntos significan que nunca acaba. Si hablamos de término, elemento y miembro, debemos de saber qué significa lo mismo. Secuencia aritmética. En una sucesión aritmética obtenemos el siguiente valor sumando o restando la regla de la sucesión. Si mi secuencia es 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, el 2 es mi antecesor y el 4 es el sucesor. Restamos al sucesor el antecesor y me resulta 4 menos 2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, la regla es 2 y 6 menos 4 va a ser igual a 2. Solo debe sumar 2 al primer término y el resultado sumarle de nuevo 2 para obtener el siguiente término. En esta imagen tenemos 3 ejemplos de reglas generales. En la primera tenemos una diferencia de 2, en la segunda tenemos una diferencia de 5 y en el tercer ejemplo tenemos una diferencia de 3. ¿Por qué pongo estos 3 ejemplos? Para que ustedes observen que en la primera sucesión me resultó una regla general de 2n más 1. En la segunda resultó una regla 5n menos 3 y en la tercera resultó una regla general de 3n menos 1. Quiero que vean y analicen bien que las reglas generales siempre pueden ser diferentes, porque a veces me preguntan los alumnos, ¿y por qué ahora sumo y por qué ahora resto? Bueno, porque todas pueden ser diferentes. Yo tengo que hacer el ejercicio o practicar hasta que me resulte el primero, el segundo y el tercer término de cada sucesión. Por lo tanto, en el primer ejemplo podemos decir
que 2n más 1 es la regla general y que n es la posición del término. El 3 dijimos que corresponde al primer término, el 5 corresponde al segundo término, perdón. El 7 corresponde al tercer término, el 9 corresponde al cuarto término y el 11 corresponde al quinto término. Entonces, si el 3 corresponde al primer término, entonces tengo que hacer la operación necesaria para que me resulte un 3 y decimos 2 por el número de posición, que en este caso es 1, entonces digo 2 por 1, 2 más 1 me da un 3, entonces ya me resultó el 3. Ahora tomo la posición del número 5, que viene siendo, su posición viene siendo el número 2, entonces decimos 2 por 2, 4, más 1 me dio 5, sí me da el 5. Ahora tomo la posición del 7, la posición del 7 viene siendo, corresponde al número 3, entonces decimos 2 por 3, 6, más 1, 7. Ok, entonces ya verificamos que sí me resultó lo que es la sucesión. Por lo tanto, esa va a ser la regla general de la primera sucesión. En el ejemplo 2 y el 3 también podemos aplicar la misma manera del primer ejemplo. Solo que en el segundo se restan 3 para que me pueda dar un 2. Entonces decimos, el 2 corresponde al primer término, entonces 5 por 1, 5. Menos 3 me va a dar un 2, entonces está correcto. Y así podemos ir comprobando que la regla general es la correcta. ¿Ok? En el aprendizaje esperado de sucesiones y la formulación de reglas generales es necesario entender algunos conceptos. Por ejemplo, aquí tenemos secuencia. ¿Qué es una secuencia? Pues es un patrón numérico que incrementa o disminuye en la misma cantidad. Tenemos el ejemplo de 2, 4, 6, 8 y 10 y aquí va incrementando de 2 en 2. En ciertos casos se ponen series o sucesiones o secuencias muy sencillas para que ustedes también apliquen la lógica y piensen y digan, ah, pues qué fácil, ¿verdad? Va aumentando de 2 en 2 o es la serie del 2 en 2. Entonces aquí aplicamos la lógica porque podemos entenderlo y comprender que a veces hay una secuencia y que nos tiene que dar. No importa que sea fácil o difícil, para eso se va a formar la regla general. En este ejemplo tenemos una regla general donde sus términos son negativos. Como tú puedes ver, si los valores van disminuyendo, entonces la regla será negativa. Entonces, podemos tomar el antecesor y el sucesor. Vemos que son negativos, entonces yo puedo aplicar la ley de los signos. Entonces aquí tengo, cuando me dé este ejemplo, debemos multiplicar menos por menos para que me dé un número positivo. Entonces, si lo aplicamos a la posición de todos los números, podemos encontrar que la regla va a ser negativa. En este caso va a ser menos 2. En estos contenidos es muy importante el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es muy amplio. Aquí nada más vamos a ver lo más básico para poder entender y comprender lo que es una expresión algebraica. Número 1. Es más conciso que el lenguaje numérico. Por ejemplo, los números naturales pares. El lenguaje numérico sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y el lenguaje algebraico sería 2n, porque es la diferencia, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho en los ejemplos anteriores. También nos permite generalizar. Por ejemplo, el lenguaje numérico sería 5 más 8 va a ser igual a 8 más 5. Es un caso muy concreto. Y el lenguaje algebraico correspondiente a este lenguaje numérico sería A más B va a ser igual a B más A, donde A es cualquier número y B es cualquier número. También nos permite expresar y operar con números desconocidos. Por ejemplo, el lenguaje usual sería en la siguiente oración: el triple de un número es 45, y el lenguaje algebraico que representa este lenguaje usual sería 3x igual a 45. Resolviendo la ecuación sería 3x igual a 45. Recuerden que x es la incógnita. Por lo tanto, como ando buscando el valor de la incógnita, podemos despejar y decir, bajamos de esta expresión, pasamos la x, pasamos el igual, pasamos el 45.
El 3 está multiplicando la incógnita, entonces aquí aplicamos las propiedades de la igualdad y decimos, si el 3 está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, quedaría x igual a 45 entre 3. Hacemos la operación indicada y nos va a resultar que x va a ser igual a 15. ¿Ok? Bien. Pasamos ahora a lo que son ecuaciones lineales. Necesitamos conocer bien su concepto para poder entender los procedimientos necesarios para poder resolverlo. Una ecuación es una igualdad donde por lo menos hay un número desconocido llamado incógnita o variable y que se cumple para determinado valor numérico de dicha incógnita. Se denominan ecuaciones lineales o de primer grado a las igualdades algebraicas con incógnitas cuyo exponente es 1 elevadas a la 1 que no se escribe. Para poder entender mejor nuestras expresiones algebraicas es necesario conocer ciertas frases más comunes. Por ejemplo, cuando aplicamos el signo positivo, negativo, el de multiplicar y el de dividir. En este caso les voy a cambiar de nombre porque a veces no entendemos la pregunta del problema. Cuando está el signo positivo y me están preguntando por una operación, sabemos que es de adición. La resta también podemos entenderla como una diferencia o una sustracción. El signo de multiplicar, pues sabemos que es multiplicado, pero también lo podemos utilizar la palabra producto y sabemos que es multiplicar. Y el signo de división también podemos decir que es un cociente y que lo podemos representar también en forma de fracción o que está dividiendo, ¿ok? En el caso del signo positivo o la adición, tenemos 5 frases muy comunes. La número 1 podemos decir un número más 5. En el segundo ejemplo podemos decir sumar 5 a un número. En el tercer ejemplo podemos decir suma de un número y 5. Y en el número 4 podemos decir 5 más que un número. Y en el ejemplo 5 podemos decir también un número aumentado en 5. Estas 5 frases las podemos representar todas en una expresión y se representaría como un n más 5. ¿Ok? En el signo negativo o de diferencia también tenemos 5 frases muy comunes. La podemos decir que la 1 es un número menos 11, la segunda es restar 11 a un número. En el tercer ejemplo podemos decir diferencia entre un número y 11. En el cuarto podemos decir 11 menos que un número. Y en el 5 podemos decir un número disminuido en 11. Estas 5 frases las podemos representar en una sola expresión y podemos decir que es X, es un número que no conozco, menos que representa al negativo o a la diferencia y 11 porque es el número del cual estamos hablando. En signo de multiplicar tenemos 3 frases. La 1 es 3 veces un número. En la 2 decimos 3 multiplicado por un número. Y en la 3 el producto de 3 y un número. Estas 3 frases las podemos representar en la expresión 3m. Van a preguntarse, ay, es que ¿por qué ahora m? Bueno, ahora m porque puede ser cualquier letra. Y 3 viene siendo porque estamos hablando del 3. Y entonces, cuando un número está a un lado inmediato de otra letra, siempre va a estar multiplicando. En el ejemplo de la división, tenemos 3 frases muy comunes. En la 1 podemos decir que un número dividido entre 7, en la segunda podemos decir la séptima parte de un número y en el ejemplo 3 de la frase podemos decir el cociente de un número y 7. Recuerden que la división también la podemos nombrar como cociente. Entonces, tu expresión va a ser A sobre 7, que también puede ser representada como una fracción o como una división. Necesitamos entender también cuáles son los elementos de un término algebraico. Un término algebraico tiene una parte numérica llamada factor numérico y otra parte, la de las potencias literales, llamada factor literal.
En esta imagen volvemos a repetir para que entiendan bien lo que es una expresión algebraica. Necesitamos conocer y aprendernos bien su concepto para poderlo relacionar y saber de qué estamos hablando. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. En esta imagen podemos ver más específico o detalladamente las partes de un término algebraico. Como podemos ver, mi término está formado por un menos 4x a la 3, donde el signo es menos, el coeficiente es 4, la variable es x y el 3 corresponde al exponente. Los pasos para resolver problemas literales de ecuaciones. Número 1, leer el problema. Número 2, apuntar datos. Número 3, escribir la ecuación. Número 4, resolver la ecuación. Número 5, interpretar el resultado. Y número 6, comprobar el resultado obtenido. Les voy a dar un consejo. El hecho de que a la primera no les dé el resultado, no se preocupen, o sea, hay que intentar varias veces para poder encontrar mi resultado correcto. Las formas más elementales de ecuaciones lineales son los siguientes ejemplos, de los cuales no se preocupen, solamente vamos a ver 4 casos. Las propiedades de la igualdad. Aquí es muy importante recordar, porque ya lo hemos visto en los contenidos anteriores, que siempre vamos a estar al pendiente de esta ley, de estas propiedades, porque suelen suceder que se nos olvidan. Entonces, si no tengo esta herramienta o esta arma, como le digo yo, pues no voy a poder resolver mi ecuación. Entonces podemos decir, cuando yo tengo un número positivo, y lo quiero cambiar al otro lado del igual, pues va a cambiar con signo contrario. Si es positivo, pasa negativo. Si es negativo, pasa positivo. Si está multiplicando, el número pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. O sea que si un número o literal pasa de un lado del otro, de un lado del igual al otro, cambiará su signo de operación. En este problema está representado de dos formas, en el lenguaje común y en el lenguaje algebraico. El problema dice, pensé un número, a ese número le sumé 15 y obtuve como resultado 27. La pregunta es, ¿cuál es el número que pensé? Entonces, lo represento todos mis valores en forma algebraica y digo, X es el número que pensé, no lo conozco, más porque dice que le sume y 15 porque dice que es 15. Y obtuve como resultado 27, entonces el resultado pongo el signo de igual a 27. Aquí ya se formó la expresión, entonces digo, tengo que despejar la x, tengo que buscar el valor de x porque x es mi incógnita, entonces la x se queda en la misma posición, el igual también se queda en la misma posición y el 27 también se queda en la misma posición. El único que tengo que mover o cambiar de lugar es el 15 y como está positivo, ya habíamos dicho que en la regla de las propiedades de la igualdad tiene que cambiar de signo porque se está moviendo, entonces como es positivo ahora va a quedar negativo. Hacemos la operación indicada y decimos x va a ser igual a 27 menos 15. Por lo tanto, x va a ser igual a la diferencia que me resultó como un 12. Por lo tanto, mi incógnita es x y es el número que pensé que va a ser 12. En este problema podemos decir que si al doble de la edad de Juan le sumas 8, obtienes 32. ¿Cuál es la edad de Juan? Entonces ya lo represento en forma algebraica y decimos, el doble lo pongo como un 2. La edad de Juan no la conozco, entonces ponemos una X, que es mi incógnita. El problema me dice, sumas 8, entonces sumas lo represento con el signo de más y el 8 lo ponemos igual. Aquí dice, obtienes 32, entonces obtienes lo puedo representar con el igual y el 32 como 32. La pregunta es, ¿cuál es la edad de Juan? Entonces, como ya formé mi expresión, entonces lo que voy a hacer es ir despejando o factorizando para poder encontrar el valor de x. Y decimos, 2x
se queda en la misma posición, el igual en la misma posición, el 32 también se queda en la misma posición. El único que voy a tener que mover es el 8, entonces como el 8 lo voy a cambiar al otro lado del igual, va a cambiar de signo y va a quedar como menos 8. Por lo tanto, 32 menos 8 me resultó 24. Ahora me resultó un 2x, todavía lo tengo, la x todavía tiene ahí un valor por un lado. ¿Qué está haciendo el 2 a un lado de la x? Ya habíamos dicho que está multiplicando, entonces como está multiplicando va a pasar dividiendo y decimos x va a ser a 24 entre 2. Aquí no se ve bien la rayita, pero sabemos que está dividiendo. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser x igual a 12, o sea que dividí 24 entre 2, me resultó un 12. Por lo tanto, es la edad de Juan. En este ejercicio el problema está directamente que es 5x igual a 80. ¿Por qué 5x igual a 80? Bueno, estamos viendo la imagen que es un pentágono. Entonces, el pentágono tiene 5 lados. Entonces, podemos hacernos la pregunta de que ¿cuánto mide cada lado del pentágono? Porque como la imagen me está poniendo una x ya, entonces yo puedo decir pues que cada lado va a medir x. Entonces es mi incógnita, es lo que yo voy a buscar. Entonces yo puedo decir que como tiene 5 lados y cada lado vale x, podemos decir 5x. Por eso en la ecuación me dice 5x es igual a 80. Ya sabemos por qué 5 y por qué x. Entonces, como la x es mi incógnita, entonces la tengo que despejar o factorizar, entonces la x va a quedar en la misma posición, el igual va a quedar en la misma posición, el 80 también va a quedar en la misma posición, el único que va a cambiar es el 5. Ya habíamos dicho que cuando el 5 está o un número está al lado de una letra, quiere decir que está multiplicando. Entonces, lo contrario o lo inverso de la multiplicación va a ser la división. Por lo tanto, el 5 pasa dividiendo y decimos 80 entre 5 es igual a 16, por lo tanto x va a ser igual a 16, que viene siendo mi incógnita. Entonces cada lado del pentágono va a medir 16. Si yo sumo 16 más 16 más 16 más 16, que viene siendo igual 5 por 16, me va a resultar un 80, que viene siendo la comprobación. Aquí tenemos otro ejemplo de ecuaciones de la siguiente forma. AX más B igual a C. Podemos decir que las ecuaciones de primer grado con una incógnita de la forma AX más B igual a C, en donde la variable X multiplica la constante A y se suma la constante B y el resultado es C. De tal manera que al despejar o factorizar la X me va a quedar como C menos B entre A. Es la solución a la ecuación al estar despejando X. Igualdades y ecuaciones. La balanza está en equilibrio. Podemos decir que de un lado tengo 20 más 5 y del otro lado tengo un 10, un 5, otro 5 y otro 5. Esta es la forma como se puede representar una igualdad numérica. Casi siempre la balanza es de mucha ayuda para resolver este tipo de problemas. Una igualdad numérica se compone de dos expresiones numéricas unidas por el signo igual. En una igualdad tiene dos miembros. El primero es la expresión que está a la izquierda del signo igual y el segundo miembro es el que está a la derecha. Por lo tanto, podemos decir que son dos, el primer miembro y el segundo miembro. La igualdad x más 20 es igual a 10 más 20. Esto es una ecuación donde la letra x se llama incógnita porque su valor es desconocido. En este ejemplo tenemos otro tipo de ecuación lineal, donde 3x más 1 es igual a 2x más 2. Si esta ecuación o esta expresión la representamos en una balanza nos va a ayudar mucho. Entonces de un lado de la balanza podemos ver que tenemos 3x en forma de cuadrado y un 1 en el círculo. Del otro lado de la balanza también tenemos 2x que representa el cuadrado y 2 que representa el círculo. Si yo represento esto ya en forma de expresión algebraica, como podemos ver en el recuadro de enseguida, ya lo tengo representado y digo 3x más 1, vuelvo a repetir, es igual a 2x más 2. Aquí no se ven porque no alcancé a poner muy bien los movimientos o los despejes, pero aquí como ustedes pueden aplicar las propiedades de la igualdad, entonces el 3x se queda en la misma posición y el 1 se cambia de posición del otro lado del igual.
Y del otro lado, como tengo 2x y el 2x es un término semejante al 3x, entonces lo tengo que cambiar al otro lado del igual. Y el 2 se queda en la misma posición. Entonces, si paso primero el 2x al otro lado, pues va a pasar con signo contrario. Entonces va a resultar 3x menos 2x, de lo cual me va a resultar una sola x. Y el 1, como está positivo y lo cambio del otro lado, pues me va a resultar negativo. Entonces 2 menos 1, pues me va a quedar 1. Y en el resultado directo va a quedar x, va a ser igual a 1. Entonces, si yo sustituyo ese valor de x en la ecuación o en la balanza, podemos decir 3 está multiplicando a x. ¿Cuánto vale x? 1. Entonces 3 por 1, 3. Más 1, 4. Ok, me resulta un 4. Del otro lado de la balanza tengo un 2 que multiplica a x. ¿Cuánto vale x? 1. Entonces decimos 2 por 1, 2. Más 2 que está en el círculo va a ser un 4. Y nos damos cuenta que de los dos lados me resultó un 4. Por lo tanto, la balanza está en equilibrio. Recordar que una ecuación es como una balanza de dos platillos. Lo que se hace en un lado de la ecuación hay que hacerlo en el otro lado para que se mantenga la relación de igualdad. Y recordar, jóvenes, que en las ecuaciones, al igual que en la vida, hay que tratar de mantener el equilibrio. En la siguiente serie o secuencia podemos ver que los términos tienen una diferencia de 3, entonces la respuesta va a ser 21 y 24. ¿Por qué? Porque al último número que tengo 18 le agrego 3, me daría 21, y si a 21 le agrego 3, pues me da un 24. Después tenemos otro ejemplo. Este ejemplo ya me está dando una regla de sucesión. Como los ejemplos anteriores, yo les expliqué primero lo que es una regla de sucesión o lo que es una regla general para que puedan entender todos los ejercicios y los ejemplos que vienen en el banco de reactivos. Entonces, en este ejemplo podemos decir, como ya me está dando la regla, entonces la regla general dice 4 y luego le resto 1. Entonces, a 4 lo voy a multiplicar por el número de posición, que en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. Al hacer yo la operación, me va a resultar un 3, 7, 11, 15 y 19. En este ejemplo dice, obtención de la regla general en el lenguaje algebraico de una sucesión con progresión aritmética. La expresión ya me la da, dice 2n más 1 es la regla general de una sucesión, donde n representa el número de posición de un término cualquiera de la sucesión. ¿Cuáles son los 4 primeros términos de la sucesión? Entonces, como ya me da la regla general y lo voy a representar en el recuadro verde y digo 2 por 1 más 1 va a ser igual a 3 y 2 por 2 más 1 va a ser igual a 5 y 2 por 3 más 1 va a ser igual a 7 y 2 por 4 más 1 va a ser igual a 9. ¿Por qué marco los números 1, 2 y 3 y 4 con rojo? Porque es la posición del término de la secuencia o de la serie. Dada la sucesión 2, 6 y 10, la pregunta es, ¿cuál es el término que ocupa el 12º lugar? El 12º lugar viene siendo el número 12. Y si analizamos y observamos bien la sucesión, podemos ver que entre el 2, 6 y el 10 hay una diferencia de 4. Entonces, ese 4 me va a formar la regla general y podemos aplicar al número de posición de los términos y decimos 4 por 1, 4, menos 2 igual a 2, 4 por 2, 8 menos 2 igual a 6, 4 por 3 menos 2 igual a 10. Pero la pregunta es el 12º, entonces ya habíamos dicho que el 12º es el 12, entonces el 4 lo multiplico por 12 y le resto 2, me va a dar un 46. Ahora, la duda de ustedes va a decir, ¿por qué puso un menos 2? Bueno, el menos 2 lo fuimos buscando hasta que me diera los términos de la secuencia o de la sucesión para que me diera un 2, un 6 y un 10. Observa la siguiente serie, 3, 6, 9, 12 y 15. La pregunta es, ¿cuál es la regla general de sucesión? Si analizamos y observamos la serie, podemos decir que la diferencia es un 3. Entonces, lo multiplico por la posición del término, que es el 1, 2, 3, 4 y 5.
No es necesario sumar o restar otro número, ya que el resultado dio directo. Por lo tanto, la regla general va a ser 3n. Recuerden que n es el número de posición del término. Entonces, si yo multiplico 3 por 1, es igual a 3, que corresponde al primer término. Si multiplico 3 por 2, es igual a 6, que corresponde al segundo término. Y 3 por 3 es igual a 9, que corresponde al tercer término. Y 3 por 4 es igual a 12, que corresponde al cuarto término. Y 3 por 5 es igual a 15, que corresponde al quinto término. Por lo tanto, la respuesta correcta viene siendo el inciso B, que es 3n.